Hola a todos, yo soy Cayetano Astiaso, vicepresidente de la Asociación de Autores de Iluminación. Me dicen obviamente que me metan la luz, aquí. Bienvenidos todos a esta conferencia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a FIAL por haber organizado estas conferencias y a todos nuestros patrocinadores que tenéis ahí por hacer posible nuestro trabajo. Os voy a presentar a nuestros invitados de hoy. A mi derecha, a vuestra izquierda, Álvaro Luna, que la conocéis muchos de vosotros, es videoescenista y ha participado en numerosas producciones. Ha trabajado con Gerardo Vera, con Mario Gas, con Luis Pascual, con Alex Rigola y con el fallecido Tomás Pandur, tristemente nos ha dejado. Por supuesto, en muchísimos teatros, Madrid, Barcelona, Nueva York, Buenos Aires, Nápoles, etcétera, como le pasa a casi todos los que trabajan con buenos directores. También señalar que es cabeza del apartado de videoescena de la Asociación de Autores de Iluminación, militante en la asociación. Por otra parte, Gustavo Montes es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos y director del título de experto universitario en videoescena que comenzará a impartirse en el próximo curso, en el cual también participa Álvaro. Gustavo trabaja en investigación en el entorno de la utilización de los audiovisuales en las artes escénicas y además tiene una implicación especial porque también es autor de teatro. Sin más, os dejo con su sabiduría y de nuevo muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias Tano por la presentación y luego queríamos agradecer a FIAL el habernos invitado y a la Asociación de Autores de Iluminación el que nos haya propuesto para esta intervención. Por nuestros perfiles, nuestra intervención, como podéis imaginar o como pueden ustedes imaginar, va a tener un contenido práctico, un contenido creativo, y también un contenido teórico. Al fin y al cabo, tanto la práctica como la teoría son actividades complementarias, ¿no? Ya lo dijo el filósofo Kant, no hay nada más práctico que una buena teoría. Hemos estructurado la intervención de un modo poco ortodoxo. En realidad no va a ser exactamente una ponencia, sino que va a ser un diálogo. Va a ser una conversación entre Álvaro y yo mismo, que pensamos que va a ser más eficaz y sobre todo creo que bastante más ameno para ustedes. Luego, para que no solo sea un diálogo a dos, abriremos el habitual turno de preguntas y de comentarios, ¿no? Para que entre todos abordemos qué es esto de la videoescena. ¿Qué es esto de la videoescena, ¿no? Nos podemos preguntar en principio, ¿no? La utilización del audiovisual en las artes escénicas. En definitiva, el término videoescena o videoescenismo es un término acuñado hace ya casi 20 años por un profesor de la Université Laval que se llama Louis Thenon, que en sus artículos, en su producción científica, hablaba de esto de la videoescena. Si les parece, pues vamos a comenzar. Y es preceptivo comenzar, pues como siempre, por el principio, obviamente, ¿no? Por la definición de videoescena. Yo te lanzo la primera pregunta, Álvaro. ¿Qué es esto de videoescena? ¿Qué es esto del oficio del videoescenista? Para mí la videoescena, de alguna manera, es como su nombre indica, ¿no? La utilización del vídeo en cualquier soporte, tanto proyección o cortina de LED o pantalla de LED, cualquier soporte audiovisual que podáis entender dentro de una obra dramática, ¿no? El término en sí, como él ha dicho, surge de Louis Thenon, que si quieres extenderte un poco en cuál era la definición de Louis Thenon. ¿O? Bueno, básicamente es lo que hemos dicho, ¿no? Es aquella disciplina, porque en sus investigaciones lo instauró como disciplina. De hecho, algo no existe, un concepto no existe si no tiene nombre. Él le dio nombre, pensó que era algo específico. Y básicamente es lo que tú has dicho, Louis Thenon viene a decir eso, la utilización del audiovisual a través de la proyección o emisión dentro de lo que es una obra de teatro o una obra escénica en general, ¿no? Si bien Louis Thenon define
la videoescena de esa manera tan sencilla, aunque tiene todos unos tratados sobre ello. Yo, particularmente en mis investigaciones, a este contenido audiovisual proyectado o emitido en relación con los demás elementos escénicos, lo llamo representación videoescénica. Esta representación videoescénica constituye, junto con esos elementos escénicos, lo que también hemos venido a denominar drama videoescénico. Luego, si acaso, nos extendemos en ello, ¿no? Realmente la videoescena lo que hace es poner en relación lo que es el personaje, la acción, el tiempo, el espacio, es decir, los componentes fundamentales del drama perdón, con el audiovisual. Digamos que pone en relación lo vivo, que son esos elementos escénicos, que está en el aquí y ahora del espectador, con, Bazin lo llama la huella, es decir, lo que ya no está, es decir, lo registrado por el audiovisual, ¿no? De esto hablaremos, si queréis, un poco más adelante, pero quizás sería lo más adecuado pues, hablar de esto desde lo concreto, ¿no? Desde una perspectiva más concreta, Álvaro. Desde lo objetivo, quizás, ¿no? Más que qué es la videoescena, sino el objetivo de la videoescena. Para directores, la videoescena de alguna manera lo utilizarán para hacer avanzar el conflicto dramático. Para los escenógrafos lo utilizarán para crear un entorno alrededor de los actores o de los personajes. Pues los iluminadores lo tratarán como luz. Pero no hay que perder, yo creo, el objetivo final, que es la construcción dramatúrgica a partir de la utilización escénica del vídeo, ¿no? Artística del vídeo. Creo que tenemos que construir un discurso coherente, estético y dramatúrgico, ¿no? Hay un ejemplo muy claro con la potencia del vídeo encima de un escenario, que es con el cambio, por ejemplo, en este caso, de la tipografía, ¿no? Tenemos una tipografía neutra, es blanco y negro, no damos mucha información, ¿no? Sobre lo que va a ser esta conferencia. Si lo cambiamos, a lo mejor le estamos dando un significado más clásico, ¿no? A esta conferencia con este tipo de tipografía. Simplemente hemos cambiado la tipografía. Si hacemos esto, pues estamos aquí los chicos del barrio que vamos a contar cómo utilizamos el vídeo en la calle y el arte urbano y somos súper modernos, ¿no? Entonces, incluso con los videojuegos, ¿no? Por lo de hacia el 2016 robótico. Y después está el sello personal o la huella personal que cada uno queremos dar a nuestra creación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me sentiría cómodo en algo así, ¿no? Esta sería mi interpretación del título de esta charla. Simplemente con eso vemos que la capacidad de transmitir significado a través del vídeo es muy importante y muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener, por un lado, es muchas ganas de intentar experimentarlo y, por otro lado, tener mucha cautela a la hora de hacerlo. Podemos hablar históricamente de que, porque parece que es algo muy nuevo, la videoescena, Meyerhold, Piscator o Brecht ya empezaron a utilizarlo con diferentes, bueno, en aquella época era cine metido dentro del teatro. Después se utilizó con performance artísticas en los años 80, llegó el vídeo, se evolucionó muchísimo y en los últimos 20 años estamos acostumbrados a ver espectáculos pues de Robert Wilson o de Robert Lepage o de la Furious aquí en España, en el que la utilización del vídeo está completamente integrada, ¿no? A mí, uno de mis referentes, a posteriori, que ha sido, porque yo entré un poquito lateralmente en este mundo, a posteriori ha sido Svoboda. Svoboda, que todo el mundo le conoce porque hizo ese foco que se llama Svoboda, pues hizo muchas más cosas, entre ellos investigar muchísimo con el vídeo dentro de las artes escénicas, ¿no? Él hablaba de crear el espacio del espectáculo. El espacio del espectáculo, según sus palabras, lo voy a leer para no equivocarme, dice: un espacio así es capaz de transformar sincrónicamente el proceso del espectáculo con el alternarse de sus humores y el desarrollo de su línea dramática y semántica. No pretende engañarnos creando la ilusión de ser algo que no es. Sabe lo que es en realidad, el espacio del espectáculo. Esto es una declaración de principios, al fin y al cabo, ¿no? Él huye del arte figurativo, de hacer una realidad paralela en el escenario e intenta crear un escenario en el que la dramaturgia se transforme con la misma rapidez
que se transforma el escenario, ¿no? El vídeo acompaña de alguna manera esa historia dramatúrgica, ¿no? Tenemos alguna foto que os puedo enseñar. Este fue uno de sus primeros espectáculos en 1957 que se llamó Un domingo de agosto. Y como veis, pues era una especie de playa al lado de un lago con unos árboles. De alguna manera está transmitiéndonos unas sensaciones según el color, según el movimiento de esas hojas. A partir de ahí puedes transformarlo con rapidez para poder transitarlo en los diferentes estados de la obra, ¿no? Esto que parece muy sencillo, en la época era un tanto más complicado, pues se utilizaban todo tipo de proyectores, no sé si se ve muy bien, a lo mejor sí, lo pongo en grande. Bueno, todos estos eran proyectores, ¿no? Un momentito. Todos estos eran proyectores, pues podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Para hacer las diferentes partes del escenario. Después, más tarde, esto solo eran imágenes fijas. Después, más tarde, hace un espectáculo para la Expo de Bruselas, la del Atomium, la del año 58, que se llamó Lanterna Mágica, y que ya experimentaba con la fragmentación del espacio, la fragmentación de las pantallas y también el contenido de las mismas, ¿no? Con cosas pregrabadas, con cosas en directo. Su siguiente paso fue este. En la misma Expo nos hizo una especie de instalación ya sin actores en la que había un espectáculo de sonido, movimiento y luz. Por medio de estos cuadraditos que ahora los estamos viendo en multitud de eventos con el videomapping. Bueno, pues en el año 58 ya existía este tipo de experimentación, ¿no? Yo creo que lo que sintió Svoboda, de alguna manera, era la libertad, ¿no? La libertad creativa, no solo para él, sino para el espectador, de nuevos recursos expresivos aplicados a una obra dramática, ¿no? Si quieres, podemos hablar de la pantalla desde el punto de vista teórico, ahora que hemos hablado un poco de la multifragmentación y de la pantalla en el hecho videoescénico. Vamos a ello, si quieres. Pero antes, ¿sabes qué Svoboda en checo y en ucraniano significa libertad? Mira, libertad de creación, pues significa textualmente eso, ¿no? Sí, bueno, hablemos de la pantalla, que a fin de cuentas la pantalla se entiende o podemos entenderla como interfaz. Como interfaz en el sentido casi informático, ¿no? Esto que pone, el elemento que pone en contacto pues dos mundos. Al hombre con la máquina, ¿no? Un joystick de un videojuego es una interfaz. El teclado el ratón del ordenador es una interfaz, ¿no? La pantalla en un drama videoescénico, en una obra en la que se utiliza videoescena, en la que se utiliza vídeo, funciona como eso, como la manera de poner en relación al personaje con ese otro universo de las imágenes, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? De poner en contacto lo vivo, el personaje, toda la escenografía, lo que está delante del espectador, con lo que ya está registrado por la cámara, ¿no? Con lo que ya no, Bazán también diría casi con lo muerto, ¿no? Con esa huella de lo que fue y que ya no es, ¿no? De hecho, entendido de este modo, el uso de la tecnología audiovisual, el uso de las pantallas, trasciende lo que es el mero uso tecnológico, ¿no? Porque se convierte en un elemento significante, pero no solo en un elemento significante, sino como en el elemento definitivo, insisto, ¿no? Es la manera que tiene el personaje escénico de entrar en ese otro mundo, de relacionarse con ese otro mundo, con el mundo de la imagen, de comunicarse con él, ¿no? Si en la informática se entiende que el usuario es la persona que utiliza el joystick en un videojuego o el ratón, aquí, en una obra videoescénica, el usuario no es el espectador, como en un principio se podía suponer, ¿no? Porque el espectador no maneja nada, es un espectador convencional, el espectador habitual que va al teatro, ¿no? El usuario de esa interfaz es el personaje. A fin de cuentas, el personaje
es la clave, el núcleo de cualquier representación artística, ¿no? Esta interfaz, esta pantalla, permite esa existencia conjunta de esos dos mundos que tienen que ver con los modos de representación. El modo de representación dramático, es decir, el que es la actuación, ¿no? Y el modo de representación narrativa, que tiene que ver con la construcción de enunciados, ¿no? El narrativo de enunciación audiovisual en este caso, ¿no? Esa pantalla facilita lo que es la unidad de sentido, ¿no? Facilita la unidad de sentido de lo que venimos denominando drama videoescénico. Llegados a este punto, Álvaro, me parece que a lo mejor sería interesante que comentases alguna de las puestas en escena en las que tú directamente has participado. Sí, antes de eso, volviendo un poco a Svoboda, me gustaría compararos, ¿no? Algunas obras de Svoboda hace 50 años y con obras actuales, ¿no? Por ejemplo, en dos que yo hice, en La muerte de un viajante o Esta es el enemigo del pueblo, aquí estudiamos la fragmentación, de alguna manera, de la multipantalla, la fragmentación del espacio, como una nueva interfaz que hablabas tú, ¿no? Como un nuevo espacio en el que hay más allá, hay un espacio latente más allá de la pantalla, ¿no? Hay un espacio que se puede imaginar, ¿no? Lógicamente no es nada, o sea, aunque parezca naturalista, no lo es, porque ¿qué hace un árbol saliendo en medio de un salón, ¿no? O sea, requiere un grado de abstracción, ¿no? del espectador que normalmente se asume, ¿no? Porque lo tenemos asumido, ¿no? Como espectadores modernos ese espacio se transformaba según se transformaba la acción dramática y también nos daba la capacidad de encontrar diferentes puntos de vista según los personajes. También en La muerte de un viajante, que es el que os hablaba antes, a ver, esto. Tenemos esa fragmentación de ese espacio, no solo en este caso sería el espacio físico, pero después hay un espacio mental que los personajes habitan, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, le estás dando, no sé si habéis estado en la conferencia anterior, pero Yarón hablaba de ese componente, ¿no? Significativo que podemos hacer a través de la luz, del clima o la emoción, ¿no? En este caso, a través del vídeo estábamos creando un entorno de Nueva York opresivo, nocturno, más allá del mero hecho referencial, que es que están en Nueva York, que es de noche, pues tenemos un nivel opresivo, un nivel de narración más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, estas son más imágenes del montaje. Era un montaje de Mario Gas que se hizo en el Teatre Lliure y en el Teatro Español. Y podemos encontrar cómo no solo había imágenes fijas o de entorno, sino que también, por ejemplo, el espectáculo empezaba con una narración estilo americano, de documental, del americano que se levanta a trabajar. A la vez, este escenario es una carretera y las pantallas nos recuerdan a los paneles publicitarios que tan clásicos eran de la época y que además están muy relacionados con el personaje de Willy Loman, que era el viajante, el comerciante, el que intenta llevar las necesidades a tu casa, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, cómo está la de la izquierda, está utilizada como panel publicitario, la de la derecha, sin embargo, se refiere más a un entorno mental, ¿no? Esto es un recuerdo. Él recuerda cuando sus hijos eran más pequeños y jugaban al fútbol en una fantasía, de alguna manera, que él se ha creado sobre el sueño americano, ¿no? También nos hace avanzar en el nivel dramatúrgico. Por ejemplo, en este caso, él salía con las maletas y en la pantalla se veía todo el desarrollo del final de la obra, que era cuando él se suicida con el coche, ¿no? Cuando tiene el accidente con el coche. Bueno, pues muy parecido podemos encontrar esto que es de Svoboda, ¿no? Que se llamaba Su día, es una obra de Topol del año 58. Esta es otra obra suya, Juana, princesa de Borgoña, en 1970,
que eran como un material metálico en tiras que soportaban proyección. A ver, aquí lo vemos. Pues esto, por ejemplo, es muy parecido a lo que podemos haber visto ahora en el montaje de Medea de Andrés Lima en el Teatro del Barrio, con tiras del mismo estilo, creando un ciclorama posterior, o este montaje que es el Akerlu IV de Durrenmatt. No, esto es la obra del Ángelus, con el largo viaje del día hacia la noche, que tiene un aspecto bastante parecido. Aquí lo vemos. También esas gasas que hay en el fondo también soportaban proyección, porque la pantalla en sí no existe como pantalla, sino cualquier cosa es proyectable o puede servir de soporte. No hace falta que sea algo sólido, ni físico, ni siquiera que sea algo como esto, ¿no? Que sea una pantalla blanca, ¿no? Pueden ser gasas, pueden ser telas, pueden ser negras, blancas, o sea, cualquier tipo de color, ¿no? Bueno, esto es otra de las obras de Svoboda, y esto es una que hice yo que se llamaba La Paz Perpetua, en la que trabajábamos dos niveles de significado, en este caso con los personajes. Los personajes durante toda la obra eran perros, es una obra de Mayorga, durante toda la obra eran perros, estaban en la parte inferior y las puertas del fondo eran ascensores. Cuando subían se veía su sombra en las pantallas de arriba como si fuera un tragaluz, un pasillo, pero ya están en otro nivel, en un nivel mayor de realidad, ¿no? Abajo lo vemos representados como actores que hacen de perros, sin embargo arriba lo que veíamos eran las sombras de los propios perros. Cada uno de los actores era una raza de perro y por tanto tenía su propia personalidad, y también eso se reflejaba en su sombra, ¿no? Un pitbull anda de una manera mucho más agresiva, o otro perro es de otro tipo de manera, ¿no? Esto es una obra de La Fura que se llama Quartet, que le encontré bastante paralelismo con Los soldados de Zimmermann, de Svoboda también. Era una habitación suspendida en la que todo el entorno era proyección y se utilizaban también imágenes en directo de los propios actores o pregrabadas anteriormente, ¿no? Y por último, esta obra de Svoboda, que es Intolerancia, de 1960, para que veáis el presupuesto que... O sea, si en esta época que tenemos todos los recursos a nuestra mano, no debemos hacer un mal uso, ¿no? Porque si tenemos todos los recursos a nuestra mano de alguna manera económicos, en aquella época era un verdadero esfuerzo, ¿no? Era un paso adelante para la investigación teatral, ¿no? Tenemos esta obra que tenía todo tipo de soportes, que tenía imágenes en directo, y me gustaría enseñaros el esquema final. Esto era la planta del teatro. Como veis, hay muchísimos proyectores. Aparte, también hay cámaras en set paralelos en los que se hacen cosas que son espacios externos al teatro que se ven en el propio escenario del teatro. Entraríamos en otra dimensión. O sea que ahora tenemos todo a favor para que podamos hacer grandes cosas, ¿no? Y bueno, ahora os voy a enseñar algunas de las obras que he hecho yo en los últimos tiempos. Esta es una obra que es La caída de los dioses, de Visconti, dirigida por Thomas Pandur. Por ejemplo, en este caso, esta imagen, podríamos hablar de un teatro documental, pero no lo es así, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Porque le estás añadiendo un significado mucho mayor o le estás añadiendo un punto de fantasía que la realidad no lo tenía, ¿no? Esto sucedía en una escena en la que los dos personajes están en el centro de archivos nazis, donde se encuentran todos los nombres y toda la vida de todas las familias a las que han investigado, ¿no? Nosotros lo convertimos más bien en un centro futurista de control, en el que se podía ver todo lo que estaba pasando en el imperio nazi, ¿no? Bueno, convertir el soporte papel en un soporte audiovisual que de alguna manera la gente lo entendía perfectamente como archivos de los nazis y tal, ¿no? O sea, es trabajar con el teatro documental dándole una vuelta. Esto es una obra que he hecho hace poco que se llama El pequeño pony, de Luis Luque.
Aquí hay 2 actores, en realidad hay 3 personajes en la obra. Son 2 actores que son pareja y un tercer personaje que es el niño de la familia, que nunca aparece en escena, ¿no? Lo que en un principio la foto es como si fuera un retrato familiar que está en el salón, poco a poco se va transformando y nos va añadiendo una información que incluso los padres no saben, ¿no? O sea, hay veces que estamos viendo cosas y estamos intuyendo cosas que le está pasando a la imagen del niño, pero que ellos todavía no han llegado a saberlo o no han adivinado, ¿no? Es un nivel muy abstracto de representación, ya que estamos convirtiendo al niño en un pony, ¿no? Pero me emocionó mucho en el día del estreno. Había una señora sentada detrás mío. Hay un momento determinado que el niño se duerme. Los padres vienen y dicen que el niño se ha dormido y que no se despierta, que ha entrado en coma. La mujer hubo un momento que mientras que escuchaba la obra no podía parar de mirar al cuadro y la oí susurrar por debajo: por favor que abra los ojos, por favor que abra los ojos, ¿no? Entonces es una manera también de integrar un significado a una imagen con los niveles de información que el espectador sabe y que los actores no. Bueno, esto es una obra que se llamaba Agosto, que hice en el Centro Dramático Nacional, que seguramente como iluminadores que haya en esta feria, que hay muchos, les interesará. Esto es no sé si se ve bien la imagen, era una tela semitransparente que estaba colgada en boca y trabajamos una introducción en la que fui proyectando diferentes imágenes en la propia tela, guardando algunas reservas en negro para poder transparentar lo que había en el fondo, ¿no? En este caso, toda esta zona está sin proyectar y el iluminador iba descubriendo los diferentes espacios de la casa. Era una casa, una construcción entera que estaba detrás. Entonces, mientras que se sucedían las imágenes en la parte delantera, en la parte trasera se iban iluminando los espacios. No sé si alargarme y poneros un pequeño vídeo de esto, porque es mucho más explicativo. Ponlo. A ver. Vamos a poner el... Crimson flames tied through my ears, rolling high in mighty Las clouds. técnicas o los soportes de creación son múltiples, ¿no? En este caso utilicé imágenes en Super 8 que compré en mercadillos y que fui encontrando de un sitio y de otro. Esto era también se puede utilizar técnicas digitales, ¿no? En este caso con After Effects y diferentes técnicas. Esto se proyectaba en la gasa y se veía tanto el dibujo de la casa como la casa que está detrás, ¿no? Ahora poco a poco, como veréis, se va iluminando los diferentes espacios, el salón. Lies that life is black and white spoke from my skull. Y a través de pinturas de los años 30 de la cultura americana iba de alguna manera haciendo un pequeño retrato de la familia que vivía en esa casa, ¿no? But I was so much older then, I'm younger than now. Aquí la técnica está en encontrar una tela que tenga esa capacidad de semitransparencia, de que pueda soportar bien la proyección y a la vez tenga la capacidad para poder transparentarse y iluminar detrás. Y ir haciendo, como os decía, las diferentes reservas de negro proyectado en los sitios, ¿no? Quedaba bastante mágico porque en un momento determinado todo desaparecía. Era como una especie de, por ejemplo, la cama flotante, ¿no? O sea, esa habitación que está ahí arriba y como cuando espías un poco a tus vecinos a través de la ventana iluminada, ¿no? Ahí vemos como la tela gasa sube y nos descubre la casa. Bueno.
más? ¿Eh? ¿Pones algo más? No. Sí, voy a poner alguna cosilla más. No solo puedes cambiar de espacio o explicar cosas que están en la mente de los personajes, sino a lo mejor también puedes... el aspecto temporal también es importante, como os decía antes, ¿no? Haciendo flashbacks. En el caso de los hermanos Karamazov, que hace poco que la hice, había un momento en el que pasaban una noche juntos, entonces esa noche se veía proyectada en unas tiras. Se veía proyectada en estas tiras, eran unas tiras de plástico muy atrezadas, y veíamos cómo se sucedía la noche de juerga mientras que les ayudaba a cambiar la escena en la parte de abajo, ¿no? Había una elipsis temporal de alguna manera, lo vimos, lo que pasaba en toda una noche pues lo veíamos en 40 segundos. Los componentes mágicos de la luz y de la proyección también pueden ser un recurso más, ¿no? En la utilización de la videoescena. En este caso, pues con la Medea de Ana Belén en Mérida, decidí proyectar, vi el vestido y decidí proyectar en el propio vestido el conjuro que ella hacía, ¿no? Todas las cosas que ella iba explicando con la voz de una manera ilustrativa, pero también de una manera mágica, las iba acompañando con imágenes en ese vestido. Y bueno, y esto, por ejemplo, ya para terminar de ejemplos, es un ejemplo de videomapping, es una obra que hice que se llama Punk Rock con la Joven Compañía. Es un videomapping muy sencillo porque es con un solo proyector. Un solo proyector proyecta las 3 superficies, creando superficies completamente reales, ¿no? O sea, la parte de abajo está deformada según están las paredes también, o sea, todo tiene la misma perspectiva que la propia pared, ¿no? Y bueno, esto es también otra obra que se llama Nixon Frost, de Alex Rigola, en la que, no sé si habéis visto la película, son una serie de conferencias que tuvo Frost con Nixon. Entonces, bueno, era muy fácil hacer escenas paralelas, ¿no? O sea, manejar el tiempo a tu manera, no solo por medio de los flashbacks o los flash forwards, sino también hacer escenas paralelas, ¿no? Con niveles de información diferentes, los que decía antes, ¿no? Arriba estamos viendo una cosa, abajo está sucediendo otra. Y no tienen los actores que están debajo pueden estar, en este caso, están viendo la televisión, pero, por ejemplo, en esta obra que se llama Hey Boy, Hey Girl, lo que salía en la pantalla no siempre era lo que sabían los actores, ¿no? Esto era una obra que hablaba sobre telerrealidad. En este caso hicimos una especie de teleteatro, telerrealidad teatro. Era muy gracioso porque se utilizaban muchas señales en directo y no siempre todas las señales en directo salían a emisión. ¿Cómo podíamos diferenciar las señales en directo que salían a emisión de las que no salían a emisión, ¿no? Los niveles de información? Pues simplemente utilizando la mosca o, en este caso, el marco de grabación. Ya sabíamos que esto era una grabación en bruto y si le ponían la mosca es que era una cosa que estaba emitiéndose. Entonces, podíamos hablar sobre la manipulación de la televisión, ¿no? Lo que se graba y lo que se emite. Lo que se emite de una manera montada y lo que sucede en realidad, que lo estás viendo como espectador con tus propios ojos en el escenario, ¿no? Porque todo lo que sucede en el escenario era lo que se proyectaba, ¿no? Bueno, yo creo que con esto podemos seguir a otro punto. No, yo creo que podemos seguir con el punto, pero una cosa particular. Antes has comentado, has dicho textualmente, y entonces cuando estabas montando Medea, y entonces decidí proyectar sobre el vestido de Medea, cuando lo viste, ¿no? ¿Cómo surge la necesidad de utilizar el vídeo? ¿Cuándo surge? ¿Cómo son las relaciones con el director? ¿Cómo son luego las relaciones del videoescenista con el iluminador, con el escenógrafo, incluso cómo es la relación de la propia proyección con los actores, cómo se integran los actores con la proyección? Normalmente, después de muchos años luchando por ello, me incluyen en los procesos creativos desde el principio o desde casi al principio, ¿no? Todavía hay gente que te llama al final. Tenemos que luchar como
creadores de un lenguaje expresivo que nos incluyan en esos proyectos desde el principio porque tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Es mucho más fácil atacar un proyecto si tienes todas las armas desde el texto y las conversaciones que no modificar ideas que ya te vienen dadas, ¿no? Normalmente hay muchas maneras, me vienen de muchas maneras los proyectos, ¿no? Pero hay muchos escenógrafos que ya vienen con la maqueta, con la escenografía hecha y te dicen, no, hay que proyectar aquí. Y el director te dice el qué. Hay otros que te llaman y dicen, bueno, aquí va a haber proyección, pero no sé muy bien cómo lo vamos a encajar. O incluso el texto muchas veces especifica algunas partes del texto que son dramáticamente muy relacionadas con el vídeo o con la proyección, ¿no? Yo creo que la transversalidad del recurso, de alguna manera, el recurso videoescénico no forma parte de una disciplina sola, ¿no? O sea, porque el que hace vídeo dirige a los actores cuando graba, utiliza el vídeo como luz también, ¿no? Crea espacios como el escenógrafo. Lo que hay que hacer es intentar apoyar la construcción dramatúrgica a partir de la utilización artística y no perder siempre la figura del videoescenista como tal, de hacer confluir todo eso. Yo encontré en el teatro, la verdad, una manera de expresarme, una libertad a la hora de expresarme que no había encontrado en ningún otro campo, ni en la televisión, ni en el cine. Todo estaba bastante acotado y aquí, sin embargo, se partía desde presupuestos muy ligeros y te dejaban mucha libertad para poder ir cambiando la idea o la propuesta de la representación escénica, ¿no? Y eso es gracias a la creación colectiva, que se da en muy pocos casos, ¿no? O sea, la jerarquización de las diferentes expresiones audiovisuales, como la televisión o como el cine o como incluso la performance, hacen difícil que esa creación colectiva sea tan fuerte como en el teatro. Y eso es un punto, yo creo, importantísimo y a favor de la videoescena, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que cada vez se utiliza más el audiovisual en distintas propuestas escénicas que se hacen. Si miramos la cartelera de cualquier periódico, vemos que muchas de estas propuestas incluyen vídeo, proyección de vídeo o emisión de vídeo, dependiendo, ¿no? Pero ya desde hace tiempo, como tú bien has señalado antes también, ¿no? ¿A qué crees, Álvaro, que es debido esto? Bueno, ahora básicamente por dos razones. O sea, por el carácter económico. No es lo mismo construir un decorado que proyectarlo, aunque muchas veces se piensan que somos Industrial Light and Magic de Lucasfilms y lo que eres es una persona con un ordenador, una cámara, si acaso, un colaborador. Excepto en ocasiones en las que el presupuesto es muy grande, los presupuestos en teatros o en las artes escénicas son reducidos. Entonces tienes que hacer un poco de hombre orquesta de alguna manera. Tienes que grabar, tienes que postproducir, tienes que pintar, tienes que fotografiar, tienes que hacer un poco de todo, ¿no? Entonces, cuando todo eso es así, el carácter económico es importante, ¿no? en eso, ¿no? Porque básicamente abarata costes. Y yo creo otra de las razones es el carácter social. El espectador, como decía antes, está muy acostumbrado a los impactos audiovisuales en la actualidad. Y creo que las nuevas tecnologías están apoyando a las artes visuales para crear un nuevo lenguaje que atraiga a un público que asume como natural este lenguaje, ¿no? Hay una comunicación directa entre el creador o audiovisual y el videoescenista y el espectador. Creo que no solo es así, sino que además la gente joven está muy acostumbrada a eso y busca de alguna manera referentes de su vida cotidiana en el teatro. El teatro no puede diferenciarse tanto como si fuera un lenguaje elitista o intelectual, no puede alejarse tanto de la realidad si lo que queremos es difundir la cultura, ¿no? Es uno de los mayores problemas de la cultura ahora, es la creación de nuevos públicos. Y creo que puede ser un revulsivo el audiovisual en ello. Y con esto no quiero decir que todas las obras de teatro tengan que tener vídeo, porque no lo es. Porque habrá algunas que lo necesitarán y otras que no. Pero creo que la creación de nuevos públicos a través del audiovisual creo que es un punto importante, ¿no? Que podemos encontrar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿no? Yo creo que sobre todo hay un público joven que se acerca al teatro, por lo menos que siente más cercano al teatro con la utilización del audiovisual, ¿no? Independientemente que hoy cualquier espectador está, como decíamos antes, ¿no?
está capacitado, no capacitado, sino que está acostumbrado a decodificar esas imágenes, incluso cuando se muestran simultáneamente con el hecho escénico, ¿no? Sí, Con sí, eso o sea, concreto, es ¿no? absolutamente. O sea, no, hay gente que te dice, no, es que no podemos proyectar porque abajo está sucediendo otra cosa. Bueno, pues estamos acostumbrados a mirar la tele mientras que leemos un libro y miramos el móvil, los mensajes. O sea, quiero decirte que no nos tenemos que volver locos tampoco con eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de antes de la obra que os enseñaba antes, que creo que lo tengo por aquí, esta, en Hey Boy, Hey Girl, esto es un proyecto de La Joven Compañía, que es un teatro por y para jóvenes. En este caso, hacen un montón de matinales para institutos y para colegios. Esto era un Shakespeare, era Romeo y Julieta, a través del punto de vista de un programa de telerrealidad. En vez de estar los Montescos y los Capuletos, estaban los Montoya y los KPL. O sea, eran las dos casas enfrentadas, ¿no? Y en ningún caso, o sea, nos sorprendió porque siempre se hace, después de los pases, se hace un coloquio con los chavales y ves cómo se han tragado un Romeo y Julieta de 2 horas y se lo han tragado sin rechistar. Y en el coloquio asumían perfectamente y entendían perfectamente, incluso cuando lo que se hablaba antes de los niveles de información, ¿no? Cuando surgía algo en la pantalla que los actores no lo sabían, de repente se sobresaltaban, ¿no? Y como que tomaban parte, o sea, que se estaban enterando perfectamente de la historia, tanto de lo que pasaba arriba como lo que pasaba abajo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces subestimamos al espectador, ¿no? El espectador suele ser más inteligente de lo que Desde luego. mucha gente se cree. Pero yo hay otro asunto que quería plantear y es la formación del videoescenista, ¿no? ¿Cómo se forma un videoescenista, ¿no? Yo en mi investigación doctoral entrevisté a videoescenistas y a otros profesionales de las artes escénicas, iluminadores, escenógrafos, y había mucho, sobre todo en los videoescenistas, ¿no? Por lo que me contaban, de autodidactismo, ¿no? Es decir, se formaban en el oficio mientras iban desarrollando iban desarrollándose la profesión, ¿no? ¿Cómo te formaste tú, Álvaro? Bueno, lo mío fueron una serie de estudios. Bueno, yo empecé haciendo teleco, lo dejé, después me fui a comunicación audiovisual, hice el curso del IORTV, del Instituto Oficial de Radio y Televisión de Realización Audiovisuales de Espectáculos, y todo eso no es que me llevara hacia el mundo escénico, pero a mí me interesaba mucho la experimentación por ahí. Y lo que sí me sirvió todo eso es como herramienta a la hora de utilización en esos campos, ¿no? O sea, todo eso me sirvió de herramienta, pero realmente no hay una formación o sea, todo lo demás ha ido surgiendo con el tiempo, ¿no? Además, yo creo que me dedico a esto gracias al DVD, aunque sea un formato muy denostado, ¿no? Porque de repente pasamos de tener una cinta así de grande Betacam que el vídeo costaba, que el magnetoscopio costaba 3 millones de pesetas, a de repente poder estar en tu casa con un ordenador, una bandeja, hacer un pequeño vídeo tú y grabarlo en un DVD. Y eso lo hacías en un día y lo llevabas el DVD a tu teatro y lo proyectabas y en el momento se veía, ¿no? Y no tenías que utilizar una tecnología ni muy cara ni muy sofisticada, ¿no? Entonces, gracias a esa democratización de alguna manera del vídeo, ha habido ese resurgir de la capacidad audiovisual en las artes escénicas en este caso, pero también en otros campos, ¿no? Muy bien. Si quieres hablamos un poco de este máster en el que Sí, tú colaboras. bueno, esto deberías hablarlo tú, que es el que más sabe de ello. Sí, Él está creando una titulación en la Juan Carlos I, de un máster en videoescena, y bueno, pues Sí, desarrollar. lo comentaba antes Tano durante la presentación, y desde la Red Juan Carlos, la Universidad Red Juan Carlos de Madrid, estamos creando en realidad no es un máster, es un título de experto universitario en videoescena, así se llama, que viene a intentar formar a alumnos de comunicación audiovisual, alumnos también de artes escénicas en general, en el arte específico de la videoescena, ¿no? Es decir, este arte multidisciplinar en el que se tratan diferentes materias, ¿no? Desde la escenografía, la iluminación, el montaje y edición de vídeo, la postproducción, el videomapping y la utilización de determinados programas de emisión. Los profesores que van a impartir la docencia son profesionales en el ejercicio, el propio Álvaro y muchos más, que tampoco vamos a mencionarlo aquí todos. Y esto nos surgió, realmente propuse el máster, el título, al vicerrectorado, porque yo en la elaboración de mi tesis doctoral, que tiene que ver con esto, se llama Poética del drama videoescénico, la enunciación audiovisual en el teatro,
noté o vi este autodidactismo, ¿no? Y por otro lado veía que en la universidad donde doy clases, sobre todo en comunicación audiovisual, pues la utilización del audiovisual en el teatro pues no se trataba, ¿no? No se trataba, vamos, nada, absolutamente nada. Y es un campo Ni siquiera por explorar, ¿no? Ni siquiera Nada, nada, adecuadamente. Absolutamente nada. En la Complutense, donde también di clases, había una asignatura que se llamaba Historia del Teatro. Bueno, historia, muy histórico, ¿no? Claro, como mi titulación que se llama Realizador de Audiovisuales y Espectáculos, ¿no? Todavía no sé qué espectáculos que querían que yo realizara después de haber hecho 2 años de estudio. Porque eran audiovisuales. En fin, había esa necesidad, creo que hay una necesidad formativa, pero también creemos que la industria del espectáculo en general también tiene esa necesidad de profesionales formados, ¿no? Y no solo ya porque el máster no solo es para las artes escénicas, sino también está enfocado, por ejemplo, a la utilización del videomapping en publicidad, ¿no? En acontecimientos publicitarios. Sí, eventos o en instalaciones artísticas también, ¿no? El videomapping o la proyección. En fin, no me extiendo más, tampoco he venido a hablar de mi libro, como decía Umbral. Pero sí quería recordar lo que decía hace 2 años James Wood, que estuvo aquí mismo dando una conferencia y que recoge la página web de AFIAL, que decía que todo es formación si uno quiere, ¿verdad? No vamos a añadir más. No sé que quede algo en el tintero, nada más. Podríamos seguir hablando, sobre todo hay una rama con nuevas técnicas de videoescena, hablando de tecnología o de nuevas utilizaciones del vídeo. Podríamos extendernos mucho, pero tampoco creo que sea... Esto era más que nada una introducción, un poco de mi experiencia práctica y de su experiencia teórica. Y bueno, podemos abrir un turno de preguntas por si queréis preguntar algo, por si queréis comentar algo sobre alguna de las imágenes que habéis visto. Pues vamos a ello, si queréis. Si podéis subir la luz, por favor, del auditorio. No tiene por qué ser preguntas, puede ser comentario. Normalmente suele haber, cuando hemos estado en alguna ocasión allí en el Valle Inclán, alguna vez, ¿verdad? Suele haber cierta polémica, ¿no? De gente de distintas áreas de iluminación o de escenografía, ¿no? Que se sienten, yo por abrir un tema de debate, que me gusta mucho, que se sienten un poco heridos o atacados, ¿no? En sus parcelas, ¿no? En sus parcelas creativas por la introducción, primero, de un nuevo elemento que es el vídeo y, por otro lado, de una nueva profesión, ¿no? Yo no sé si hay aquí algún escenógrafo o algún estudiante de escenografía, perdón. ¿Hay algún iluminador o estudiante de iluminación? Nico, ¿Dónde? pregunta algo. Yo tengo una pregunta. Nico, ¿tú te sientes...? Él va a preguntar. Yo tengo una pregunta. Álvaro ya conoce mi crítica al vídeo, porque les llamo los videoforillos, porque es volver a meter las 2 dimensiones en un mundo que era de 3 dimensiones, pero no voy a ir por ahí porque ese es un debate ya muy consolidado, sino la aparición del vídeo, inevitablemente, como de cualquier otro elemento, va a exigir una nueva dramaturgia en el escenario e incluso una nueva autoría. Entonces, aquí quiero enlazar con el segundo ponente en el sentido de cómo veis el desarrollo de nuevos lenguajes en el teatro, donde el vídeo no sea un postizo, no sea un añadido a posteriori en la puesta en escena, sino desde el propio autor, desde la propia concepción del texto o de la idea, que ya empiece a ser, que yo creo que es lo que realmente puede avanzar, porque hasta el momento, con todas las reservas, no deja de ser un añadido, incluso muy bien añadido y muy integrado, pero no veo que todavía esté en el propio lenguaje del concepto de la narración de la historia. Entonces, ¿cómo veis ambos esas nuevas creaciones, esas nuevas formas de narrar, donde el vídeo ya es parte y no un invitado en el escenario? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que un texto dramático, yo soy autor, ya lo comentábamos. Por eso era la pregunta en parte. Un texto dramático no es más que una propuesta, ¿no? O sea, no existe, si no existe bueno, existe, se puede leer, pero ¿quién lee teatro salvo algún friki como yo, ¿no? La propuesta del director, la puesta en escena, siempre lo visualiza a su manera. El vídeo es un recurso más para visualizar esa puesta en escena, para integrarlo allí donde considera necesario
es un recurso expresivo más, ¿no? Para tenerlo en cuenta por parte del director, que a fin de cuentas viene a hacer la puesta en escena utilizando cualquier otro recurso, ¿no? Específico del teatro o nuevo del audiovisual. Y en cuanto a como autor de teatro, yo, por ejemplo, tengo una obra de teatro que se llama Caleidoscopio, que se estrenó en la Casa de América hace ya unos cuantos añitos, en el que desde el propio texto estaba propuesta la proyección audiovisual. Se trataba de un equipo de documentalistas que hacían un documental y se veían imágenes del documental y el registro en directo se complementaba con la escena y con registro grabado, ¿no? Quiero decir que yo creo que ya se está asumiendo y por parte de la puesta en escena, por parte del director, yo creo que a estas alturas simplemente es un recurso más. No sé si... Bueno, hacemos lo que podemos, Tano. O sea, es lo que hay. Cada uno intenta investigar desde el punto de vista y lucha contra los demás frentes. O sea, hay que pensar que no siempre te encuentras un equipo que te valoran por igual, ¿no? O sea, hay gente que te valora simplemente porque es el chico que viene a hacer el vídeo. ¿Sabes? Hay otros que te valoran desde un punto de vista muchísimo más englobador del equipo, ¿no? Sí es cierto que se discute mucho sobre la utilización del vídeo en el teatro, pero no oigo mucho, por ejemplo, hablar de la luz en el teatro, porque como, claro, no se puede hacer una obra a oscuras, pues no se habla, ¿no? Pero yo he visto iluminaciones que, mucho más allá de la mera funcionalidad de que se alumbre a los actores, no la encuentro, ¿no? Quizás por eso, ¿no? Por el audiovisual, por su poder y por su mala utilización, el debate, de alguna manera, está servido, ¿no? Creo que los procesos creativos, como decía Yaron antes, del teatro postdramático, la utilización de objetos en la creación de una dramaturgia o la creación de iluminación o partir de la iluminación para la creación de una dramaturgia, tampoco están muy explorados. Un poquito más, pero tampoco mucho, porque se tiende a confundir un poco la creación de vídeo personal y con autoría, porque para eso ya hay otras vertientes, ¿no? Como el cine o como la performance. Entonces, bueno, es un terreno delicado en el que tenemos que estar dando un poco y quitándonos un poco, ¿no? A mí me encantaría entrar en un proceso de experimentación en el que el vídeo sea el origen dramatúrgico de una obra. De hecho, hay experiencias por ahí que ya existen, ¿no? Y después que se represente espacialmente o escénicamente, no solo en un cine. Entonces, bueno, pues estamos luchando para que surja. Sí, yo me refería un poco, cuando cualquiera vemos las primeras películas de cine mudo, en realidad estamos viendo teatro filmado, o sea, estaban haciendo teatro, que era donde venían, y le pusieron una cámara. Yo tengo esa misma sensación todavía con el vídeo en los escenarios. Es como que está ahí, que sí, pero que todavía no está con su lenguaje, sino que está con el lenguaje prestado de otro. Entonces, me refería un poco a la autoría en el sentido de... nuevos conceptos de expresión de historias donde el vídeo, bueno, sea el protagonista. Donde no necesariamente protagonista, sea el lenguaje. Sea el lenguaje, aunque haya, por supuesto, debe de haber actores, porque si no estaríamos haciendo cine, pero que sea el lenguaje, no que sea apoyo de otro lenguaje. De todas formas, no nos confundamos tampoco, ¿no? Es decir, estamos hablando de teatro. Es decir, lo primero es el teatro y el vídeo estará en función de la obra, desde mi punto de vista, ¿no? De la obra dramática, de la puesta en escena, y se tiene que integrar con toda naturalidad. Es decir, lo otro sería otra cosa. Sería una instalación videoescénica, algo más creativo, más artista, pero no obstante sí que estaría bien explorar esos terrenos y viene bien explorar esos terrenos, ¿no? Yo una cosa de las que más extremas he visto, por ejemplo, es la gente esta de Gop Squad, que son alemanes ingleses, que presentan una obra de teatro, a las 8 de la tarde empieza la función, a las 7 de la tarde tienen los actores, les dan una cámara a cada uno y un objetivo, de alguna manera, ¿no? O sea, dentro de unos preceptos dramatúrgicos. Entonces, les dan un objetivo y una cámara y graban su aventura durante una hora. A la hora llegan al teatro y eso se pone en 4 pantallas, en una multipantalla de 4,
¿sabes? En un escenario y se va eligiendo el audio de cada una de las pantallas y tú vas viendo las 4 historias a la vez. ¿Podría llamarse teatro eso? Esto es un escenario, es una representación dramática, lo hacen actores, casi en directo. Bueno, hay que encontrar el punto. ¿Alguna cosa más? Sí, yo. Hemos estado hablando todo el rato de videoescena en teatro. Aquí supongo que hay gente interesada, y supongo que en el sector, en la feria, hay mucha gente interesada en el vídeo, en la música, en conciertos. Quería haceros una pregunta, no sé si os podéis poner en el lugar, no sé si tú has tenido experiencias en concreto, pero ¿cómo gestiona el creador de contenidos o el videoescenista que trabaja en grandes dimensiones para que el contenido en sí no fagocite al intérprete? Véase U2 o Lady Gaga, no sé. Bueno, yo creo que realmente lo fagocita. O sea, sí, o sea, tú vas al concierto y lo ves desde 200 metros, ves una pantalla gigante con la cara de Bono de 60 metros por 60 metros y después llegas a casa y te compras el DVD para ver cómo ha sido el concierto, ¿no? O sea, porque realmente el concierto no lo has visto. Tú has visto todo el macroespectáculo, ¿no? Eso también es una sensación, es una experiencia. ¿Y qué pasa en Mérida, por ejemplo? ¿Qué pasa? En Mérida. En Mérida. Si has trabajado allí, ¿cómo lo has vivido? Claro, eso? en Mérida es muy complicado, realmente, porque el monumento tiene mucha fuerza, ¿no? También está acompañado de unos textos que están escritos para esos espacios y eso ayuda mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una obra de Sófocles que una obra contemporánea que necesitas al público muchísimo más cerca, ¿no? En Mérida pasa eso, las obras de Sófocles tienen protagonistas, tienen un coro que explican, ¿sabes? Tienen sus recursos propios para un espacio tan enorme, ¿no? En mi caso, yo proyecté en el Monumento de Mérida y fui bastante comedido, de alguna manera. O sea, utilicé los 40 metros de ancho por los 20 de alto, hice un videomapping, que lo tengo por aquí, lo puedo poner, pero lo que de alguna manera apoyaba era un discurso, era una cosa muy concreta. La Medea, de repente, hablaba de todo el viaje de Jasón y los argonautas, explicaba durante 15 minutos esa narración. No era ni siquiera teatral, era narrativo, era una explicación narrativa. Y de alguna manera yo acompañaba con imágenes toda esa narración desde mi punto de vista. Yo creo que el problema se plantea cuando hay una actuación paralela entre esa imagen y el intérprete, ¿no? Cuando es narrativo no pasa nada. En el caso concreto de la música es lo que ocurre, ves los grandes montajes magníficos, pero lo que te decía, ¿no? Las imágenes fagocitan al intérprete en sí, porque desaparece, ¿no? en la inmensidad de la información de la imagen. No sé si se verá algo con tanta luz. Como veis, la luz puede ser un amigo, pero también es un enemigo, ¿no? De la proyección. Ahora vemos una pantalla blanca en vez de una pantalla negra, que es lo que deberíamos tener. No se ve nada. No se puede bajar la luz. Nada, es que ya tenemos aquí el halógeno a tope. Nada, no se ve nada. Bueno, pues nada más, porque no os puedo enseñar el vídeo. Lo podéis ver en mi Vimeo, Vimeo Álvaro Luna, y ahí está, como Medea Mérida 2015, creo. Así que... Se intuye, se ¿Alguna intuye. pregunta más? ¿Algún comentario? Hola. Hasta ahora estáis insistiendo mucho en la parte creativa, o sea, a los iluminadores quizás nos interesa más la parte de la modificación del espacio, o sea, crear distintos espacios como ahí sí es un poco más la integración del vídeo con la iluminación. ¿No crees que igual la integración con el teatro como integración, no como nueva disciplina, va más un poco por ahí? Sí, es una vía para explorar también, desde luego, ¿sabes? La Claro, iluminación, ¿no? La iluminación con vídeo, ¿no? Exactamente. Sí, es crearte una plantilla 3D del escenario de la escenografía y crear tú las luces, las sombras. Claro, sí, también es una vía para explorar. Esa vía que decía él de los conciertos, sí también es una vía a explorar, porque en un concierto puedes modificar el espacio. No oigo, perdón. ¿Ahora sí?
Sí, Dime. que en los conciertos, por ejemplo, si es una vía que tú puedes modificar el espacio a tu conveniencia con muchos menos recursos en sí, porque sí es una vía muy aprovechable el videomapping y todas esas cosas para ir creando distintas escenas, que puedes en un escenario tener múltiples escenarios a través del vídeo, como esto que se ve ahí, que no es tan es creativo, pero es modificar el espacio en sí, que sí es lo que más como iluminador más me parece más interesante. O sea, el problema básicamente de la música es que normalmente no se ensaya mucho. Quiero decirte, no tienes un mes, un espacio para poder probar las cosas. Te llaman 3 días antes o te llaman un mes antes y haz una producción que sea para esto. Y después tiene que encajar todo en 2 días. Y después hay otro problema que quieren venderlo en todos los sitios, en todas partes, con diferentes maneras de escenario, con ahora un concierto, ahora un festival, ahora un no sé qué. Entonces es difícil que el espectáculo en sí se pueda llevar a todas partes, ¿no? Después hay otro problema en la música, que se utiliza mucho lo que a los iluminadores llaman la iluminación espectacular, que ya es la creación del espacio de por sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, vivan los Sharpies, vamos a meter humo a saco y a crear hacer de luz. Bueno, pues eso ya es una creación de un espacio con la luz, ¿no? Y es absolutamente un enemigo con el vídeo. La proyección de vídeo no tiene sentido con tanta cantidad de luz, porque estamos en minoría, ¿no? En cantidad de luz, en potencia de luz. Y el humo es un enemigo también, si no se utiliza con mesura, ¿no? Por eso la mayoría de los espectáculos van con pantalla de LED. Sí, pero la pantalla de LED en realidad es un contaminante fuerte para la luz. O sea, Claro. a mí como iluminador me molesta el Exactamente. vídeo. Sí. Me molesta porque Sí. me contamina totalmente y la proyección en sí se integra pues como Pero mucho exige de más- mucho más esfuerzo la proyección. Claro. Y no siempre hay un iluminador que le apetece hacer ese esfuerzo. Sí. Por eso yo digo, a mí yo no soy amigo de las pantallas de LED, son invasivas, absolutamente. Pero es verdad que se utilizan porque es como en un iluminador dice yo subo y el de vídeo dice pues yo subo más. ¿No? ¿Sabes? ¿Cuántas veces he oído en un concierto decirme ¿a cuánto está la pantalla de LED? Está al 15%. ¿Quieres que te fría las retinas? ¿Sabes? Te la subo al 90%, ¿sabes? O sea, no tiene sentido, ves a todos los personajes a contraluz. Sí. La poética está en la proyección realmente, pero para eso se exige que haya un cuidado mucho mayor del espectáculo, no de cómo se suelen hacer las cosas en España realmente. No, se está perdiendo mucho eso. Es una pena porque la proyección en sí tiene muchas posibilidades. Ujú. O sea, con una tecnología que... Estoy contigo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Ah, bueno, hay una pregunta. Sí. En relación con la música es como tú dices, aquí en España ahora igual empezará a darse, pero en Estados Unidos y tal, ciertos estilos de música que van más a la creación de atmósferas y demás. Hablo de grupos rollo Amenra en Bélgica, Neurosis en Estados Unidos, utilizan mucho proyecciones como soporte a la atmósfera. Es más, incluso llegando a utilizar también tecnología propia de la música y tal para tener sonidos un poco más atmosféricos, todavía delays más grandes, reverb y demás. O sea, yo he llegado a ver un concierto de una sola persona, de 1 hora con 2 o 3 temas solo, apoyado sobre proyecciones de paisajísticas y demás, y que debido a la atmósfera que creaba toda la integración de la escena con la música, resultaba atractivo y no un peñazo como podría resultar en otras ocasiones. O sea, si es un problema aquí en España, hay ciertas bandas que están intentando desarrollar no solo la parte musical, sino también la escénica, y ya, o sea, en ciertos aspectos se desarrolla un poco la iluminación, pero el tema de la proyección, o en Francia, por ejemplo, gente como Gojira o cosas así que lo desarrolla más. Sí, yo vi un concierto de Sigur Rós que utilizaba gasas con proyecciones tanto frontales como retros, que era súper interesante. Pero bueno, aquí no está ni está muy demandado ni está muy extendido tampoco, ¿no? Bien. Pues nada, muchas gracias a todos.
Encantado de haber estado aquí con vosotros. Sí, gracias, de verdad. Gracias.